Capítulo 1 de 5. Tema: el peso de la insignia. El silencio en Cerro Esmeralda era una bestia propia. No era la calma pacífica de un suburbio adormecido, sino una quietud tensa, vigilante, como el aire antes de que se desate la tormenta. Cada césped era un tapete de esmeralda cortado con precisión quirúrgica, cada seto una muralla verde impenetrable y cada ventana una mirada vacía y juzgadora hacia la calle Inmaculada. Para el agente Leo Benítez, de 24 años, patrullar aquel laberinto de opulencia era más estresante que perseguir a un ladrón en los callejones del centro. Aquí, los monstruos no llevaban pasamontañas, sino la paranoia de sus adinerados residentes. «Mantén los ojos abiertos, novato», gruñó la sargento Isabel Morales desde el asiento del conductor. Su voz era como grava raspando el hormigón, un sonido forjado por 20 años en la fuerza y una desconfianza crónica hacia la naturaleza humana. Esta gente paga impuestos que podrían comprar un país pequeño. Lo último que quieren ver es a alguien que no pertenece husmeando por sus rosales premiados. Leo asintió, aunque el comentario le revolvió el estómago. Pertenecer. Esa palabra era el código no escrito de Cerro Esmeralda. Morales, con su mandíbula cuadrada y una mirada que parecía capaz de perforar el acero, era la encarnación de ese código. Para ella, el mundo era un tablero de ajedrez con piezas blancas y negras, y su trabajo consistía en mantenerlas en sus casillas correspondientes. Llevaban 3 horas de una monotonía asfixiante, interrumpidas solo por el crepitar de la radio y los suspiros de impaciencia de Morales. Una reciente ola de robos menores, un gnomo de jardín aquí, un paquete de Amazon allá, había puesto al vecindario en pie de guerra, y el capitán les había ordenado aumentar la visibilidad. Para Morales, visibilidad era sinónimo de intimidación. Fue entonces cuando la vio. Una figura solitaria caminando por la acera de la Avenida de los Robles. Era una chica joven, quizá de 17 o 18 años. Llevaba unos vaqueros, una sudadera con capucha de una universidad y unos auriculares sobre su pelo trenzado con esmero. Caminaba con un propósito, con la espalda recta y un ritmo constante, llevando un paquete rectangular envuelto en un sencillo papel marrón bajo el brazo. «Ahí la tienes», dijo Morales, su voz bajando a un susurro depredador. Redujo la velocidad del patrullero, que se deslizó junto a la acera como un tiburón acechando a su presa. «¿Qué te apuestas a que no vive por aquí?» Leo observó a la chica. No vio nada fuera de lo común, un adolescente, pero la mirada de Morales era contagiosa, una semilla de duda plantada en su mente. ¿Por qué caminaba? Nadie caminaba en Cerro Esmeralda. La gente se deslizaba de sus garajes climatizados a sus todoterrenos de lujo. «Quizá va a casa de un amigo, sargento», sugirió Leo, su voz más débil de lo que pretendía. Morales soltó una risa corta y amarga. «Los amigos de esta gente no se visten así, Benítez. Mira el paquete, probablemente lo acaba de levantar de un porche. Es el modus operandi, rápido, simple y desaparecen antes de que la niñera se dé cuenta». Morales detuvo el coche bruscamente unos metros por delante de la chica, aparcando en ángulo para bloquear sutilmente la acera. La luz del atardecer se filtraba entre las hojas de los robles centenarios, pintando franjas doradas y sombrías sobre el asfalto. El corazón de Leo empezó a latir un poco más rápido. Odiaba esta parte, la confrontación preventiva, el ejercicio de autoridad basado en una corazonada. La sargento salió del vehículo con una fluidez que desmentía su corpulencia. Leo la siguió, sintiendo el peso de la pistola en su cadera y el de la mirada de su compañera en su nuca. La chica se quitó los auriculares al verlos, su expresión pasando de la concentración serena a una cautela inmediata. No había miedo en sus ojos, sino una inteligencia aguda que pareció evaluarlos en un instante. «Buenas tardes, agentes. ¿Hay algún problema?» Su voz era clara y educada. Sin un atisbo de nerviosismo, Morales se plantó frente a ella, con las manos en las caderas, una postura diseñada para intimidar. «¿Qué haces por aquí?» «Estoy caminando», respondió la chica con una lógica aplastante que pareció irritar aún más a la sargento. «No te hagas la lista conmigo», espetó Morales. «Este es un vecindario privado. La gente no camina por aquí sin más. ¿Dónde vives?» «No vivo en esta calle, si es lo que pregunta». «Eso ya lo sé. Te lo pregunto otra vez. ¿Qué estás haciendo en Cerro Esmeralda?»
Leo dio un paso al frente, intentando suavizar la situación. Señorita, mi compañera solo quiere asegurarse de que todo está en orden. Hemos tenido algunos incidentes en la zona últimamente. La chica dirigió su mirada hacia él. Sus ojos eran de un marrón profundo y parecían contener una calma inquebrantable. Voy a casa de mi abuelo. Vive en el número 24 de la calle del Mirador. Es su cumpleaños. La calle del Mirador era la más exclusiva de todo el barrio, un enclave de mansiones que miraban al valle. La respuesta era tan específica que debería haber disipado cualquier duda, pero para Morales solo aumentó la sospecha. ¿Tu abuelo? ¿Y cómo se llama tu abuelo?, preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. Javier Castillo, respondió ella sin dudar. Morales frunció el ceño. El nombre no le sonaba, pero eso no significaba nada. ¿Y qué llevas en ese paquete? La chica apretó el paquete contra su pecho instintivamente. Es su regalo. Es personal. Es un regalo. La negativa fue como echar gasolina al fuego. La mandíbula de Morales se tensó. Un paquete sospechoso, una historia que no cuadra. Tengo motivos suficientes para registrar ese paquete. Con todo respeto, sargento, no tiene motivos suficientes, replicó la chica, su tono todavía tranquilo pero con un filo de acero. No he cometido ningún delito, no estoy actuando de forma sospechosa y me he identificado. Según la cuarta enmienda, necesita una causa probable para registrar mis pertenencias y una corazonada no lo es. El silencio que siguió fue denso. Leo se quedó helado. La chica no solo conocía sus derechos, sino que los estaba citando con la precisión de un abogado. Vio un destello de furia en los ojos de Morales, la furia de quien ha sido desafiado y superado intelectualmente. ¿Me estás dando una lección de derecho constitucional, mocosa?, siseó Morales, dando un paso amenazador hacia adelante. Ahora eres sospechosa. Te lo diré una última vez. Dame el paquete. No, dijo la chica, su voz firme como una roca. No voy a entregar mi propiedad privada sin una orden judicial o una causa probable clara. Si quieren detenerme por caminar por una acera pública, adelante, pero sepan que están cometiendo un grave error. Leo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Todo en su instinto le gritaba que se detuvieran, que la chica decía la verdad. No había nada en ella que sugería criminalidad, solo una confianza en sí misma que Morales estaba confundiendo con arrogancia. «Sargento, quizá deberíamos», empezó a decir Leo. «Cállate, Benítez», le cortó Morales sin apartar la vista de la chica. «Se acabó el juego. Estás detenida. Date la vuelta y pon las manos en la espalda». Morales sacó las esposas de su cinturón. El chasquido metálico resonó en la calle silenciosa. La chica no se movió. Su mirada no era de miedo, sino de una profunda, casi compasiva decepción. «Le aconsejo que no haga eso, sargento», dijo en voz baja. Justo cuando Morales se abalanzaba para agarrarla del brazo, el sonido de un motor potente rompió la quietud. Un sedán negro, elegante y caro, dobló la esquina y se detuvo suavemente junto al bordillo, a pocos metros de ellos. La ventanilla del conductor, tintada de oscuro, descendió con un zumbido casi inaudible. Leo y Morales se giraron instintivamente. Al volante iba una mujer de unos 50 años, con el pelo recogido en un moño impecable y unos rasgos afilados que irradiaban una autoridad natural. Llevaba un traje de chaqueta de corte perfecto y unas gafas que no lograban ocultar la intensidad de su mirada. Observó la escena, la sargento con las esposas en la mano, el agente novato paralizado, la chica de pie, desafiante, y su expresión se endureció hasta convertirse en una máscara de hielo. «¿Amara? ¿Está todo bien?», preguntó la mujer. Su voz era tranquila, pero tenía un timbre que exigía atención y respeto. La chica, Amara, se giró ligeramente. Una pequeña sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Todo bien, mamá. Los agentes y yo estábamos teniendo una interesante discusión sobre la cuarta enmienda». La mujer apagó el motor, abrió la puerta y se puso en pie, su figura erguida y dominante contra la luz del atardecer. Sus ojos se clavaron primero en Leo, que sintió como si le estuvieran leyendo el alma, y luego se posaron en la sargento Morales, que todavía sostenía las esposas como si se hubieran quedado pegadas a su mano.
Morales la miró, primero con la irritación de una interrupción y luego con una creciente e incómoda sensación de familiaridad. Había algo en aquella mujer, en su porte, en la forma en que el mundo parecía reordenarse a su alrededor. «Disculpe, señora», dijo Morales, recuperando su tono oficial. «Esto es una investigación policial. Le pido que permanezca en su vehículo». La mujer dio un paso adelante, sus tacones resonando en el silencio. Se detuvo junto a su hija, colocando una mano protectora en su hombro. Su mirada no se apartó de la insignia prendida en el pecho de Morales. «Sargento», dijo, y su voz bajó un tono, volviéndose cortante como el filo de un bisturí. «Su investigación acaba de terminar, y créame, la suya y la del agente Benítez están a punto de comenzar. Soy la jueza Elena Castillo, y acaban de intentar arrestar a mi hija delante de la casa de mi padre». Capítulo 2 de 5. El aire en Cerro Alto era distinto. No era solo más limpio o más fresco que en el centro de la ciudad, olía a dinero. Olía a césped recién cortado por jardineros profesionales, a sistemas de riego automáticos y al cloro de piscinas ocultas tras altos setos. Leo Vargas sentía ese olor mientras caminaba por las aceras inmaculadas, con la funda de su violonchelo colgada a la espalda. El peso del instrumento era familiar, un ancla en un mar de extrañeza. Cada casa era una fortaleza de ladrillo y cristal, con ventanas que parecían ojos vacíos y vigilantes. Tenía 17 años y se sentía como un astronauta en un planeta ajeno. Su padre, el juez Ismael Vargas, siempre le decía que la dignidad no dependía del código postal, sino de la conducta. «Camina con la cabeza alta, Leo, no porque seas mi hijo, sino porque no tienes nada que ocultar». Leo intentaba aferrarse a esas palabras, repitiéndolas como un mantra, pero la sensación de no pertenecer era una corriente subterránea que tiraba de sus pies. Se dirigía a su lección con la señora Dubois, una virtuosa retirada que solo aceptaba a un puñado de estudiantes. Conseguir una plaza con ella había sido una victoria, un reconocimiento a sus años de dedicación. La casa de la señora Dubois era una de las más grandes de la calle, al final de una suave colina. Ya casi llegaba. Se ajustó la correa de la funda sintiendo el contorno familiar del violonchelo a través de la tela acolchada. Era un instrumento italiano del siglo XIX, una herencia familiar que su padre le había confiado. Su valor no era solo monetario, era el legado de su abuelo, un músico que nunca pudo dedicarse profesionalmente. Fue entonces cuando lo vio. Un coche patrulla que avanzaba lentamente por la calle como un tiburón explorando su territorio. Leo sintió una punzada de ansiedad, un nudo frío en el estómago que detestaba. No había hecho nada malo, pero sabía cómo funcionaban las cosas. Un chico negro con una sudadera con capucha y vaqueros en un barrio como Cerro Alto era para algunos una ecuación que no cuadraba. Siguió caminando, fijando la vista en la puerta de hierro forjado de la casa de su maestra, a menos de 100 metros. El coche se detuvo a su lado con un chirrido casi imperceptible. La ventanilla del copiloto bajó. «Buenas tardes», dijo una voz neutra. Era un oficial joven, de rasgos asiáticos, que Leo leería más tarde en su placa como Chen. A su lado, el conductor, un hombre mayor, más corpulento y con una mirada que parecía haberlo visto todo y no haberle gustado nada, lo escrutaba de arriba a abajo. Su placa decía Miller. «Buenas tardes, oficiales», respondió Leo, deteniéndose. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «¿Qué te trae por Cerro Alto?», preguntó Miller, con un tono que no invitaba a una conversación amistosa. Su voz era áspera, como de lija. «Voy a mi clase de música, justo en esa casa de allí», dijo Leo, señalando con la barbilla la residencia de la señora Dubois. Miller soltó una risa sorda, sin humor. «¿Clase de música? ¿Y qué llevas ahí, en esa funda tan grande? ¿Una guitarra para tocar serenatas?» «Es un violonchelo, señor», corrigió Leo, manteniendo la calma. Recordó las innumerables conversaciones con su padre sobre cómo manejar estas situaciones. Respeto, pero firmeza. Nunca les des una razón. «Un violonchelo», repitió Miller, como si la palabra le supiera mal. Salió del coche, y su presencia física pareció oscurecer la acera. Era alto y ancho, y se movía con una autoridad que no admitía réplica.
El oficial Chen también salió, pero se mantuvo un paso por detrás, con una expresión más difícil de leer. Es un estuche bastante grande. Podrías llevar cualquier cosa ahí dentro. El corazón de Leo empezó a latir más deprisa. Es solo el instrumento oficial. Es muy delicado. Delicado, dijo Miller, rodeándolo lentamente, como un depredador evaluando a su presa. Sus ojos se detuvieron en la sudadera de Leo, en sus zapatillas de deporte. No tienes pinta de ser de por aquí. ¿Dónde vives? Vivo en el distrito judicial, con mi padre. La respuesta pareció divertir a Miller. ¿El distrito judicial? ¿Tu padre es abogado? ¿O quizá trabaja en la limpieza de los juzgados? La puya fue directa, diseñada para provocar. Leo sintió un arrebato de ira, una oleada de calor que le subió por el cuello. Respiró hondo. Mi padre trabaja en los juzgados, sí. No iba a darles más, no tenía por qué. Quiero ver qué hay en la funda, ordenó Miller, dando un paso al frente. Oficial, con todo respeto, no puedo abrirla aquí. El instrumento es extremadamente valioso y sensible a los cambios de temperatura. Mi maestra vive ahí, puede confirmar quién soy y a qué he venido. No me importa lo que diga tu maestra, me importa lo que yo vea con mis propios ojos, insistió Miller, su voz subiendo de volumen. Abre la funda, chico. El oficial Chen carraspeó. Miller, quizá podríamos verificar su identidad primero. Si tiene una lección, no tardaremos en comprobarlo. Miller se giró hacia su compañero con una mirada fulminante. Yo dirijo esta parada, Chen, y mi instinto me dice que aquí hay algo raro. Un chico que no encaza, una historia conveniente y un estuche que podría ocultar un rifle de asalto o 1 kilo de droga. Así que aprende a leer las señales y déjame hacer mi trabajo. Chen retrocedió un paso, con el rostro tenso. La lealtad al compañero luchaba contra una creciente sensación de que aquello estaba mal. Leo se mantuvo firme. La funda del violonchelo era ahora una extensión de su propio cuerpo. No voy a abrirla. No tienen una causa probable para registrar mis pertenencias. Conozco mis derechos. La mención de sus derechos fue como echar gasolina al fuego. El rostro de Miller se enrojeció. «Tus derechos. ¿Sabes cuál es mi derecho? Garantizar la seguridad de este vecindario. Y ahora mismo tú eres una amenaza para esa seguridad». Agarró la parte superior de la funda. Instintivamente, Leo se aferró a ella con ambas manos, tirando hacia sí. Por un segundo, forcejearon en silencio en la acera de una de las calles más tranquilas de la ciudad. El mundo pareció reducirse a ese tira y afloja, al cuero sintético de la funda y a la tensión de sus músculos. «Querido, ¿eres tú?». La voz, aguda y con un ligero acento francés, cortó la tensión como un cuchillo. Los 3 hombres se giraron. En el porche de la gran casa, de pie junto a la puerta abierta, estaba la señora Dubois. Era una mujer menuda, de unos 80 años, con el pelo blanco recogido en un moño perfecto y unos ojos azules que, a pesar de su edad, no se perdían un solo detalle. «Señora Dubois», dijo Leo, aliviado. Soltó la funda, y Miller, sorprendido, también la dejó ir. «¿Ocurre algún problema, oficiales?», preguntó ella, bajando lentamente los escalones del porche. Su presencia, aunque frágil, emanaba una autoridad innegable. Miller pareció momentáneamente descolocado. «Señora, estamos realizando una comprobación rutinaria. Este joven parecía fuera de lugar». La señora Dubois arqueó una ceja. ¿Fuera de lugar? Leo es mi alumno más prometedor. Llega puntualmente a su lección de violonchelo cada martes y viernes desde hace 2 años. Es más parte de esta calle que las horribles estatuas de gnomos que puso mi vecino. Miró a Leo con afecto. «Vamos, entra, querido. El té está listo y tenemos que repasar ese adagio d'Hoggach». La intervención de la anciana había desinflado por completo la teoría de Miller. Chen parecía visiblemente aliviado, casi a punto de sugerir que se marcharan. Pero el orgullo de Miller estaba herido. No podía simplemente admitir su error. «Aún así, necesito ver su identificación», espetó, dirigiéndose a Leo. Era un último intento de salvar las apariencias, de mantener el control. Leo asintió. Con cuidado, dejó la funda del violonchelo apoyada contra el seto, sacó su cartera del bolsillo trasero y extrajo su carnet de estudiante y su permiso de conducir. Se los entregó a Miller.
Miller los examinó bajo la luz del atardecer. Leonardo Vargas, leyó en voz alta. Se giró hacia su coche. Chen, verifica este nombre. Chen tomó el permiso y caminó hacia el coche patrulla, mientras Miller permanecía de pie en la acera con los brazos cruzados, negándose a mirar a la señora Dubois o a Leo. El silencio se prolongó durante un minuto que pareció una hora. Leo podía oír el zumbido de un cortacésped a lo lejos y el latido de su propio corazón que por fin empezaba a calmarse. Finalmente, la voz de Chen sonó desde el interior del coche, pero fue la voz metálica de la radio la que rompió el silencio de forma definitiva, audible para todos en la quietud de la tarde. «Control a Unidad 12, ¿me copia?» Chen respondió. «Adelante, control». Tenemos la información sobre Leonardo Vargas, registrado en la residencia del número 1 de la Plaza de la Justicia. Hubo una breve pausa, como si la operadora estuviera confirmando un dato insólito. El sistema indica que el padre registrado en esa dirección es Ismael Vargas, ocupación, juez presidente del Tribunal Superior del Estado. El silencio que siguió fue más profundo y pesado que cualquier otro anterior. La señora Dubois esbozó una leve sonrisa. Leo no dijo nada, simplemente observó cómo el color desaparecía del rostro del oficial Miller, reemplazado por una palidez cerúlea. El hombre que se creía el guardián del orden en Cerro Alto acababa de descubrir que había estado acosando al hijo de la persona que encarnaba la ley en toda la ciudad. El peso de ese error pareció caer sobre sus hombros visible y aplastante. Capítulo 3 de 5. El Ford Interceptor se deslizó por las calles de El Encinar como un tiburón patrullando aguas cristalinas. Dentro, el aire estaba cargado con el aroma a café rancio y la tensión tácita que había definido las últimas semanas. El agente Miguel Morales, un hombre cuya paciencia se había erosionado tras 20 años de servicio, tambureaba con los dedos sobre el volante. A su lado, el agente Vega, más joven y aún con un vestigio de idealismo en la mirada, observaba las mansiones de estilo colonial pasar como monumentos a una vida que le era ajena. La radio crepitó, rompiendo el silencio con la voz monótona del despachador, anunciando un código sin importancia. En El Encinar no pasaba nada, y sin embargo, todo estaba en vilo. Una serie de robos sofisticados, sin fuerza de entrada y con objetos de valor muy específicos como objetivo, había puesto al vecindario y al departamento en alerta máxima. Los residentes, acostumbrados a una seguridad impermeable, ahora veían sombras en cada esquina. «Mira eso», masculló Morales, reduciendo la velocidad. Su mirada se fijó en una figura solitaria que caminaba por la acera de la Avenida de los Robles. Vega siguió su mirada. Era una chica joven, de no más de 17 años. Llevaba unos vaqueros, una sudadera con capucha que le cubría parte del pelo trenzado y una gran carpeta de arte negra bajo el brazo. Caminaba con un propósito, con la barbilla ligeramente levantada, pero para Morales su presencia era una anomalía. «No encaja», sentenció el veterano, su prejuicio una herramienta tan afilada como su porra. Demasiado joven, demasiado oscura su piel para este lado de la ciudad a esta hora. Y con esa carpeta parece que está estudiando las casas. «Podría ser una estudiante, Miguel», sugirió Vega, con cautela. «Quizás vive por aquí o va a casa de alguna amiga. Hay un instituto de artes no muy lejos». ¿A las 5 de la tarde de un viernes? El instinto me dice que aquí hay algo. Los ladrones han estado usando vigías, gente que no levanta sospechas para mapear las propiedades. Una chica con una carpeta de dibujo es la coartada perfecta. Morales activó las luces sin la sirena, un destello azul y rojo que se reflejó en los impecables ventanales de las casas. Detuvo el coche patrulla en un ángulo que le cortaba el paso a la joven. Lara Soto se detuvo en seco, el corazón dándole un vuelco en el pecho. Había sentido el coche siguiéndola durante la última manzana y se había repetido las palabras de su madre como un mantra. «Mantén la calma, sé respetuosa, conoce tus derechos». Morales bajó del coche con una lentitud deliberada, una performance de autoridad que había perfeccionado con los años. Vega le siguió, sintiendo una punzada de incomodidad.
Buenas tardes, señorita, dijo Morales. Su voz era una mezcla de falsa amabilidad y acero. ¿Le importa si le hacemos unas preguntas? Lara tragó saliva, apretando la carpeta contra su costado. ¿Hay algún problema? Eso es lo que intentamos averiguar. Morales la recorrió con la mirada, deteniéndose en la carpeta. Hemos tenido algunos problemas en el barrio últimamente, gente extraña merodeando. ¿Vives por aquí? Voy a casa de una amiga, vive al final de esta calle. ¿Una amiga? ¿Cómo se llama? La pregunta fue un disparo rápido, diseñado para pillarla desprevenida. Sofía Castillo. Sus padres son los doctores Castillo, casa número 42. La respuesta fue precisa, inmediata. Vega se relajó un poco, sonaba creíble, pero Morales no se inmutó. ¿Y qué llevas en esa carpeta? La pregunta cambió el tono del encuentro. Ya no era una conversación, era un interrogatorio. La sangre de Lara se heló. Recordó de nuevo a su madre. Nunca consientas un registro sin una orden o una causa probable clara. Pregunta siempre si eres libre de irte. Son mis dibujos, respondió, su voz un poco más temblorosa de lo que le hubiera gustado. ¿Arquitectura? Morales soltó una risa corta y seca. ¡Qué conveniente! Estudiando los edificios, ¿eh? Me gustaría verlos. Señor, con todo respeto, es mi propiedad privada. ¿Estoy detenida o soy libre de irme? La frase, sacada directamente de las lecciones de su madre, colgó en el aire. Vega se tensó, impresionado por la valentía de la chica, pero temeroso de la reacción de su compañero. La cara de Morales se ensombreció. Odiaba a los listillos, odiaba que le citaran el manual. «No te estás haciendo ningún favor, chica», gruñó, dando un paso adelante, invadiendo su espacio personal. «Ahora mismo eres una persona de interés en una zona con actividad criminal. No cooperar te convierta en sospechosa. Abre la carpeta». «No tengo por qué hacerlo», insistió Lara, aunque el miedo le atenazaba la garganta. Podía oler el café en el aliento del oficial, ver la vena latiendo en su sien. «Te he dicho que la abras», bramó Morales, su mano yendo instintivamente hacia su cintura. Fue demasiado. El pánico superó a la compostura. Lara dio un paso atrás, tropezando ligeramente. En ese instante de desequilibrio, su mano libre se metió en el bolsillo de la sudadera para sacar el teléfono. Quería llamar a su madre, quería que esa voz tranquila y autoritaria la sacara de esa pesadilla. Fue un error de cálculo fatal. Para Morales, un movimiento brusco hacia un bolsillo solo podía significar una cosa. «Manos donde pueda verlas», gritó, desenfundando su pistola y apuntando al centro de la masa de Lara Vega. A su lado, también sacó su arma, el corazón martillándole contra las costillas. «Miguel, cálmate, es solo una niña». Pero Morales estaba en su propio mundo, uno de adrenalina y sospecha. «Tira lo que tengas en el bolsillo». Lara se quedó paralizada, con los ojos como platos fijos en el cañón del arma. El teléfono se sentía como un bloque de hielo en su mano. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a brotar, trazando surcos calientes en sus mejillas frías. «Es solo mi teléfono», susurró, su voz rota. Ordenó Morales. Con manos temblorosas, Lara sacó el teléfono. En su pánico, su pulgar rozó el botón lateral, activando la pantalla. La brillante pantalla iluminó su rostro asustado y el nombre del contacto que había estado a punto de marcar. «Mamá, jueza Soto». El teléfono se le resbaló de los dedos y cayó a la acera con un golpe seco, quedando boca arriba. Por un segundo nadie se movió. El único sonido era la respiración agitada de los tres. Luego, la mirada de Vega bajó hacia la pantalla iluminada en el suelo. Leyó el nombre. Sus ojos se abrieron de par en par y un sudor frío le recorrió la espalda. Le dio un codazo a su compañero, susurró: «Miguel, mira el teléfono». Morales, todavía con el arma en alto, frunció el ceño y bajó la vista. Sus ojos se entrecerraron para leer las pequeñas letras. «Mamá, jueza Soto».
El nombre le golpeó como una descarga eléctrica. No jueza como un apodo cariñoso. No podía haber dos. La jueza federal Isabel Soto, la inflexible, la mujer que había enviado a la cárcel a policías corruptos, a mafiosos y a políticos por igual. La mujer cuya reputación de integridad y dureza era legendaria en los círculos legales y policiales de todo el estado. El color desapareció del rostro de Morales. El cañón de su pistola tembló y bajó lentamente, como si de repente pesara 100 kilos. Miró de la pantalla a la cara llorosa de la chica a la que acababa de aterrorizar y a la que había apuntado con un arma, la hija de Isabel Soto. Un silencio sepulcral cayó sobre la avenida de los Robles tan profundo que parecía absorber todo el sonido del mundo. Morales y Vega se quedaron congelados, dos estatuas de uniforme azul bajo el cielo crepuscular. La magnitud de su error, de su catastrófico y prejuicioso error, se desplegó ante ellos como un abismo sin fondo. Y entonces el teléfono en el suelo vibró. La llamada que Lara había intentado hacer se había conectado. A través del altavoz del dispositivo, una voz de mujer, nítida, tranquila y cortante como el diamante, llenó el silencio. «Cariño, ¿estás bien? He visto tu ubicación. Estoy escuchando. ¿Están contigo los agentes Morales y Vega?» Capítulo 4 de 5. El aire dentro de la patrulla se había vuelto denso, casi irrespirable, una mezcla del aroma a café rancio y la tensión acumulada durante semanas de vigilancia infructuosa. La agente Elena Díaz mantenía la vista fija en la entrada del parque, sus nudillos blancos por la fuerza con que aferraba el volante. A su lado, su compañero, Ben Carter, suspiró por enésima vez, el sonido rasgando el silencio como una tela vieja. «Elena, llevamos 3 horas aquí», dijo Ben con voz cansada. «No va a pasar nada. La chica solo está leyendo en un banco, como la última vez y la anterior». «La paciencia es la clave en este juego, Ben», replicó Elena, sin apartar la mirada. Su voz era un filo de acero. No son robos comunes, son precisos, casi quirúrgicos. El ladrón sabe exactamente qué busca y cuándo actuar. Necesita un observador, alguien que parezca inofensivo, que se mezcle, alguien como ella. Su dedo índice tocó ligeramente el cristal del parabrisas señalando a la joven sentada bajo la copa dorada de un arce. Lara Vargas, estudiante de literatura de 19 años. Para Ben era solo eso, una estudiante que disfrutaba de los últimos días cálidos del otoño. Para Elena era la pieza que no encajaba en el rompecabezas de los robos en el exclusivo barrio de Cerro Alto. Aparecía con demasiada frecuencia, siempre sola, siempre observando. Elena no podía permitirse otro error. El caso Ruiz, 2 años atrás, la perseguía en sueños. Un informante al que no creyó, una corazonada que ignoró por seguir el protocolo al pie de la letra. El resultado fue una familia destrozada y una mancha en su expediente que se sentía como una herida abierta. Esta vez confiaría en su instinto, y su instinto le gritaba que Lara Vargas era culpable. Su padre es catedrático en la universidad, su madre es galerista, tiene una beca de excelencia, no tiene antecedentes, ni siquiera una multa de aparcamiento. Recitó Ben como si leyera un informe. ¿Qué motivo tendría? El motivo nunca es lo que parece, siseó Elena. Quizás la emoción, quizás deudas, quizás simplemente está aburrida de su vida perfecta. La gente rica hace cosas extrañas. De repente, Elena se irguió en su asiento. Lara había cerrado su libro y miraba su teléfono. Unos segundos después, un hombre de aspecto desaliñado, con una sudadera con capucha que ocultaba su rostro, se acercó a su banco. Intercambiaron unas pocas palabras. Lara le entregó un pequeño paquete rectangular envuelto en papel marrón y él le dio un sobre grueso. El intercambio fue rápido, casi clandestino. El hombre se alejó a toda prisa, perdiéndose entre los árboles. «Ahí está», exclamó Elena, con un brillo febril en los ojos. Puso en marcha el motor. «Acaba de pasar la información o recibir el pago. Vamos a por ella».
Elena, espera, protestó Ben, agarrándose al salpicadero cuando el coche arrancó bruscamente. No tenemos causa probable, podría ser cualquier cosa, un libro, un trabajo de la universidad. Era un trato, Ben, lo he visto, y ahora tengo todo lo que necesito. Elena detuvo la patrulla con un chirrido de neumáticos, justo al lado del sendero por el que caminaba Lara, cortándole el paso. Ambas puertas se abrieron al unísono. Elena se movió con una rapidez depredadora, mientras que Ben la seguía con una evidente reticencia. Lara se detuvo, sorprendida, con la mano todavía en el bolsillo donde había guardado el sobre. Sus grandes ojos marrones pasaron de la confusión a la cautela. ¿Ocurre algún problema?, preguntó. Su voz era tranquila pero firme. Elena se plantó frente a ella, invadiendo su espacio personal. El sol de la tarde proyectaba su sombra larga y amenazante sobre la joven. Lara Vargas, ¿verdad? La pregunta no fue una pregunta, sino una afirmación. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre sus actividades en este parque. He estado leyendo, respondió Lara, encogiéndose ligeramente de hombros. No creo que sea ilegal. Hemos observado que viene aquí con mucha frecuencia, continuó Elena, ignorando su respuesta. Sus ojos se clavaron en el bolsillo del abrigo de Lara. Y acabamos de verla realizar un intercambio con un individuo sospechoso. ¿Qué había en el paquete? Lara frunció el ceño. La confusión inicial daba paso a la indignación. Disculpe, pero eso no es de su incumbencia. Era un asunto personal. En un área con una investigación por robos en curso, todo es de nuestra incumbencia. La voz de Elena se endureció. ¿Y qué hay de ese sobre que le dio él? ¿Instrucciones para el próximo golpe? Ben carraspeó, incómodo. Agente Díaz, quizás deberíamos ser más. Silencio, Carter, le espetó Elena sin mirarlo. Señorita Vargas, le pido que me entregue voluntariamente el sobre que tiene en el bolsillo. No voy a hacer eso, replicó Lara, su postura ahora desafiante. Se cruzó de brazos, un gesto que protegía instintivamente el bolsillo. No han presenciado ningún delito y no tienen ninguna orden. Conozco mis derechos. Una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Elena. La resistencia la confirmaba en sus sospechas. La adrenalina del caso Ruiz, el miedo al fracaso y la certeza de su instinto se mezclaron en un cóctel tóxico. Sus derechos pueden volverse muy limitados si la acuso de obstrucción a la justicia y de ser cómplice en una serie de robos con allanamiento. Puedo detenerla aquí y ahora, llevarla a la comisaría y registrarla a la fuerza. Y créame, su vida perfecta de estudiante becada se desmoronará muy rápido. ¿Es eso lo que quiere? El rostro de Lara palideció, pero su mirada no flaqueó. Miró a Ben, buscando un atisbo de razón en sus ojos, pero él desvió la mirada, atrapado entre el protocolo y la lealtad a su compañera. «Esto es un abuso de autoridad», dijo Lara en voz baja pero clara. «Están acosándome sin pruebas, basándose en prejuicios». «Las pruebas las tienes en el bolsillo», insistió Elena, dando un paso más cerca. Su mano se cernió cerca de su arma de servicio, un gesto sutil pero inconfundible. «Última oportunidad, Lara. Entrégame el sobre». Se hizo un silencio pesado, solo roto por el susurro del viento en las hojas. Lara miró a Elena, luego al cielo, como si buscara una salida. Finalmente, con un suspiro de resignación y rabia contenida, metió la mano en el bolsillo. «De acuerdo», dijo, «pero quiero que conste que lo hago bajo coacción y amenaza de arresto, y quiero sus números de placa». Lentamente sacó el sobre. No era un sobre de papel manila lleno de dinero, como Elena esperaba. Era un sobre de cartón grueso, de color crema, con el sello de una prestigiosa imprenta en la esquina. Elena se lo arrebató de la mano con un movimiento brusco. La victoria le subía por la garganta. Lo abrió con dedos impacientes, esperando encontrar billetes, una lista, algo incriminatorio. Dentro solo había una tarjeta grande, elegantemente impresa. Elena la leyó, y el mundo se detuvo. El color desapareció de su rostro, reemplazado por una palidez cerúlea. Sus manos empezaron a temblar. Ben, viendo su reacción, se acercó y miró por encima de su hombro. Su expresión pasó de la ansiedad a la incredulidad y luego al más puro horror. La tarjeta era una invitación.
En una caligrafía exquisita decía: tiene el honor de ser invitado a la ceremonia de investidura y celebración del nombramiento de Mateo Vargas, como juez presidente del Tribunal Superior del Estado. Sábado, 12 de noviembre, Palacio de Justicia. Lara rompió el silencio. Su voz ahora era gélida, desprovista de toda emoción, salvo un desprecio cortante. El hombre con el que hablé es el dueño de la imprenta. Le llevé el borrador final del discurso de mi padre, que estaba en el paquete. Él me entregó la primera invitación impresa como recuerdo, para mi padre, el juez Mateo Vargas. Elena no podía respirar. El nombre resonó en su cabeza como una sentencia: juez Mateo Vargas. El juez más respetado, temido e influyente del Estado, el hombre que supervisaba nombramientos, que podía iniciar investigaciones internas, que podía destruir carreras con una sola firma. Y ella acababa de acosar y amenazar a su hija en medio de un parque público. Levantó la mirada y se encontró con la mirada de Lara. Ya no había desafío en ella, solo una fría y serena determinación. Creo que mi padre estará muy interesado en escuchar sobre el excepcional trabajo de campo del agente Díaz, dijo Lara, cogiendo la invitación de las manos inertes de Elena. Ahora, si me disculpan, llego tarde a casa. Se dio la vuelta y se marchó, su espalda recta, su paso firme. No miró atrás. Elena se quedó inmóvil, la tarjeta vacía en su mano, el eco del nombre del juez retumbando en el silencio. El caso Ruiz ya no era su peor pesadilla. Acababa de crear una, mucho más profunda y personal. Había confiado en su instinto, y su instinto la había llevado directamente al borde del abismo profesional. A su lado, Ben solo pudo murmurar una frase, un epitafio para sus carreras. Dios mío, Elena, ¿qué has hecho? Capítulo 5 de 5. Tema: el veredicto de Valerius. El aire en la sala de juntas de Vanguardia Arquitectos era tan denso y frágil como el cristal. Se podía sentir el peso de 100 millones de euros y el futuro de la firma suspendido en el silencio, a la espera de un solo hombre, el señor Santiago Valerius. Para Leo, de pie junto a la discreta barra de café en un rincón, el aire sabía a derrota. Llevaba semanas sintiendo ese sabor amargo, desde que Marcus y Clara, las dos estrellas ascendentes del estudio, habían desmembrado su propuesta para el Centro Cultural Valerius, robando su esqueleto conceptual y vistiéndolo con su propia y ostentosa mediocridad. Marcus ajustaba el nudo de su corbata de seda por enésima vez, una sonrisa ensayada y depredadora en su rostro. A su lado, Clara repasaba las diapositivas en su tablet. Su postura era la de una reina a punto de recibir su corona. Habían convencido a los socios principales, el señor Ferrer y la señora Gallo, de que su visión era la única posible. La de Leo, según ellos, era demasiado idealista, carente de la pragmática monumentalidad que un cliente como Valerius exige. Lo habían humillado sutilmente en cada reunión, relegándolo a tareas menores, asegurándose de que su voz quedaba ahogada por el estruendo de su propia ambición. Leo, asegúrate de que el agua esté a la temperatura correcta. Al señor Valerius le gusta el té de Ceilán, sin azúcar, ordenó Clara sin mirarlo, su voz afilada como un escalpelo. Entendido, respondió Leo, su propia voz apenas un murmullo. Se movió con la eficiencia silenciosa que había perfeccionado en los últimos meses, la de alguien que ha aprendido a ser invisible para sobrevivir. Mientras llenaba la tetera, sus ojos se posaron en la maqueta central de la sala, la versión de Marcus y Clara. Era impresionante, sí, pero fría. Carecía del alma que él había intentado infundirle, la idea de un edificio que respirara con la ciudad, con patios interiores que invitaban a la comunidad y una fachada que cambiaba con la luz del día, como un organismo vivo. Ellos habían conservado la forma general, pero la habían sellado, convirtiéndola en una fortaleza de cristal y acero, un monumento al ego, no a la cultura. La puerta de la sala de juntas se abrió con un suave silbido. Entró un hombre de unos 70 años, de cabello plateado y porte sereno. No era el magnate agresivo que todos imaginaban. Vestía un traje de lino de corte impecable, pero sin ostentación, y sus ojos, de un azul profundo y analítico, recorrían la sala con una calma que desarmaba.
Detrás de él, su asistente, una mujer joven, asintió a los socios. «Señor Valerius, es un honor inmenso», dijo el señor Ferrer, adelantándose con la mano extendida. «Soy Ricardo Ferrer, y ella es mi socia, Isabel Gallo». Valerius estrechó sus manos con una sonrisa cortés. «El honor es mío. Llevo mucho tiempo admirando el trabajo de vanguardia». Su mirada pasó por encima de Marcus y Clara y por un instante fugaz se detuvo en Leo. Fue una fracción de segundo, pero Leo sintió como si aquellos ojos hubieran leído el prólogo completo de su historia en la firma. La presentación comenzó. Marcus tomó la palabra, su voz resonando con una confianza fabricada. Hablaba de paradigmas disruptivos y diálogos arquitectónicos, un torrente de jerga corporativa que envolvía un concepto hueco. Clara continuó, señalando la maqueta, describiendo la imponente presencia y la declaración de poder del edificio. Leo observaba desde su rincón, sintiendo cada palabra como una pequeña traición. Veía su sueño distorsionado y profanado, vendido como un producto de lujo. Pero mientras Marcus y Clara se regodeaban en su actuación, notó algo extraño. El señor Valerius no parecía impresionado. Escuchaba con atención, ¿sí? Pero su rostro permanecía impasible, sus dedos tamborileando suavemente sobre la mesa de caoba. Cuando terminaron, un silencio expectante llenó la sala. Marcus sonreía, esperando la aclamación. «Gracias», dijo Valerius finalmente, su voz tranquila pero con un filo de acero. «Una estructura. Pero tengo una pregunta. ¿Este edificio, a quién sirve?» Marcus parpadeó, sorprendido. «Bueno, le sirve a usted, señor Valerius. Es un legado, su legado». «Un legado no es un mausoleo, joven», replicó Valerius, inclinándose hacia adelante. «¿Dónde está la gente en su diseño? Veo muros de cristal que reflejan el cielo, pero no veo un lugar donde un niño pueda sentarse a leer un libro a la sombra. Veo una plaza monumental que parece diseñada para desfiles militares, no para mercados de fin de semana o conciertos improvisados. Me han presentado una joya perfecta, pero fría. Yo pedí un corazón para la ciudad». El color desapareció del rostro de Clara. «Nosotros creímos que la majestuosidad era la prioridad», balbuceó. «La majestuosidad reside en la función, en la vida que un espacio fomenta, no en su escala», la interrumpió Valerius. Su mirada se volvió más intensa. «Mi equipo investiga a fondo a las firmas con las que consideramos trabajar, no solo sus proyectos finalizados, sino su proceso. Y en los informes preliminares de su estudio se mencionó otro concepto, uno radicalmente diferente». El pánico, frío y eléctrico, recorrió la sala. Ferrer y Gallo intercambiaron una mirada nerviosa. Marcus se quedó helado. «Un concepto», continuó Valerius, como si saboreara las palabras, que hablaba de permeabilidad, de un edificio que se abría a la comunidad, con jardines en las azoteas de acceso público y un atrio central concebido como una plaza cubierta. Un diseño que no se imponía al paisaje, sino que conversaba con él, un diseño con alma. Hizo una pausa, y sus ojos azules barrieron la sala hasta clavarse inequívocamente en Leo. «Quiero saber quién fue el autor de esa idea». El silencio fue atronador. Cada latido del corazón de Leo resonaba en sus oídos. Sentía todas las miradas convergiendo en él, el chico invisible del rincón del café. Marcus y Clara lo miraban con una mezcla de horror y desprecio. El señor Ferrer, sudando frío, finalmente encontró su voz. «Ese fue un borrador preliminar de uno de nuestros becarios», dijo, señalando vagamente en dirección a Leo. «Una exploración juvenil, señor, no tenía la madurez estructural necesaria». Valerio sonrió, una sonrisa lenta y cargada de significado. Se levantó y caminó despacio, no hacia los socios ni hacia los arquitectos estrella, sino directamente hacia el rincón de Leo. Se detuvo frente a él, ignorando la tetera y las tazas. «Leo», repitió Valerius en voz baja, su mirada fija en el joven. «A veces, la juventud ve con una claridad que la experiencia ha olvidado cómo buscar». Extendió la mano. «Leo, ¿verdad? Soy Santiago Valerius». Leo, temblando ligeramente, estrechó su mano. «Leo Martín».
Leo Martín, repitió Santiago, y la sonrisa en su rostro se suavizó, volviéndose algo increíblemente personal, algo que no pertenecía a esa sala de juntas. Tu madre me dijo que estarías aquí. Dijo que tenías talento, pero que eras demasiado humilde para tu propio bien. La sala contuvo la respiración colectivamente. Marcus parecía a punto de desmayarse. Perdona, tartamudeó Leo, la confusión y la esperanza luchando en su interior. Mi hija, Elena, dijo Santiago, con una calidez que derritió el hielo de la habitación. Luego bajó la voz para que solo Leo pudiera oírla. Perdona a este viejo por no haberte visitado antes. Quería que encontraras tu propio camino, que demostraras tu valía sin la sombra de mi apellido. Y muchacho, lo has hecho. Se giró para encarar al resto de la sala, su voz ahora resonando con una autoridad absoluta. Señor Ferrer, señora Gallo, su firma recibirá el contrato para el Centro Cultural Valerius bajo una condición innegociable. Los socios asintieron frenéticamente, dispuestos a aceptar cualquier cosa. Leo Martín dirigirá el proyecto Su Visión Original, la que sus arquitectos estrella consideraron inmadura, será la que construiremos. En cuanto al señor Marcus y la señora Clara, su mirada se posó en ellos y era tan fría y dura como el diamante. Les sugiero que actualicen su portafolio. Su tiempo en vanguardia ha terminado. No construyo mi legado sobre cimientos de arrogancia y plagio. El despido fue tan rápido y brutal que dejó un vacío en el aire. Marcus y Clara recogieron sus cosas en un silencio humillante, sin atreverse a mirar a nadie. Una hora más tarde, la sala de juntas estaba vacía, a excepción de Leo y su abuelo, Santiago Valerius. Estaban de pie junto al enorme ventanal, contemplando el horizonte de la ciudad que pronto albergaría el sueño de Leo. Te subestimaron, dijo Santiago en voz baja, colocando una mano en el hombro de su nieto. Es un error común. La gente ve lo que quiere ver. Juventud, ropa sencilla, un apellido desconocido. Se ciegan a sí mismos ante el verdadero potencial. No sé qué decir, abuelo, admitió Leo, la palabra sintiéndose nueva y maravillosa en sus labios. Creí que todo estaba perdido. Nunca está perdido cuando eres fiel a tu propia visión, respondió Santiago. Esa fue tu prueba, Leo. No solo diseñar un edificio, sino sobrevivir a aquellos que intentarían derribarlo. La arquitectura más resistente no es de acero y hormigón, sino de integridad. Leo miró la ciudad, pero ya no veía solo edificios, veía historias, conexiones, corazones, y por primera vez vio su propio lugar entre ellos, no en un rincón invisible, sino en el centro, listo para construir algo que no solo se pudiera ver, sino también sentir. El veredicto de Valerius no solo le había otorgado un proyecto, le había devuelto su voz, su futuro y una familia que no sabía que lo estaba esperando.